Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores por haberme invitado a esta jornada y por darme la oportunidad esta tarde de contaros un poco qué es lo que hace Hispasat. Cuando me invitaron a la jornada, la primera pregunta que me hice es ¿qué demonios hago yo en una jornada de empleo cuando yo soy el director técnico de una empresa de 120 empleados? Si ya quiero ser internacional, como decía Francisco, 170 con la empresa que tenemos en Brasil. ¿Qué pinto yo aquí? Bueno, y al final acepté porque encontré dos buenas razones para estar esta tarde aquí con vosotros. La primera razón, porque creo que trabajo en uno de los mejores operadores de satélites del mundo, y lo vais a ver ahora que lo que os estoy contando alguna base de realidad tiene, y creo que debemos de estar orgullosos en España de tener un operador de satélite global que está entre los primeros del mundo, y creo que es bueno que lo sepáis, y creo que es bueno que los que realmente os motive y os interese el tema, pues tengáis la oportunidad de trabajar en una empresa española en donde vais a estar al nivel de cualquier otra empresa operadora de satélites del mundo. Creo que esa es una buena razón. Y otra buena razón que yo creo que para estar aquí era que Hispasat, como también explicaré un poco más en detalle, pues es una empresa que actúa como tractora de la industria espacial española. Es decir, ahora lo explicaré un poco más en detalle, cómo nosotros en los procesos de compra, que como empresa privada que somos, aún mantenemos lo que hablaba Pedro del tema de los offsets y el tema de las compensaciones y de contrataciones de retornos industriales que tienen que venir a España a través de los contratos que nosotros firmamos con los contratistas principales de satélite. Y ya antes de empezar, como estamos en un foro de empleo y se supone que venimos a daros clave o a daros recomendaciones que os puedan servir en la vida, yo dudo mucho que os pueda dar ninguna, pero pensando un poco si os podía contar algo, si os podía dar alguna clave o alguna recomendación que a mí me haya servido en la vida, os daría dos. La primera es sobre el tema de la experiencia. Veo mucha gente joven aquí y estáis en una etapa en la que supongo que cuando vais a buscar empleo os hablan de la experiencia, pero usted tiene experiencia. Uy, pues ya la hemos liado. Y lo que me gustaría explicaros un poco es que penséis en vuestra situación como una oportunidad en el sentido de que esa falta de experiencia también os hace ser más abiertos y ser más receptivos a la hora de innovar, que es también una de las claves que ha salido esta tarde por aquí. Es decir, los que ya llevamos algunos años en este tipo de industria, empezamos a tener un poco el sentimiento ese de ser demasiado conservadores y necesitamos que venga gente joven como vosotros que no tiene miedo a equivocarse, que eso es un tema fundamental, y que tiene capacidad para apostar y para traer nuevas ideas que puedan ayudarnos a seguir manteniendo el negocio en el que estamos. La segunda clave o recomendación sobre las que os invitaría a reflexionar es sobre el uso de la tecnología. Somos todos ingenieros y a todos nos encanta hacer integrales múltiples de volumen o hacer análisis de cálculo de estructura impresionante. Y yo tengo un equipo de gente magnífico que les encanta hacer todo este tipo de cosas. Mi trabajo como director técnico fundamentalmente consiste en utilizar esas capacidades y ese entusiasmo y ese interés de la gente con la que trabajo en hacer este tipo de trabajo y darle una utilidad. Es decir, en ese sentido quería haceros reflexionar sobre la necesidad de que la tecnología vaya siempre en apoyo y seamos capaces de ponerla al servicio del negocio o al servicio del ciudadano, dependiendo del tipo de empresa en la que estemos trabajando. No tiene sentido la tecnología por la tecnología, y lo digo después de llevar 20 y tantos años como ingeniero en este sector, no tiene sentido la tecnología por la tecnología, solo tiene sentido la tecnología cuando aporta negocio a la compañía en la que trabajamos o cuando aporta nuevos servicios a los ciudadanos a los que debemos de servir. Bueno, y os cuento un poco lo que va
de lo que va el tema este de Hispasat. Intento hacerlo rápido y si lo hago suficientemente rápido os pongo al final un vídeo de un lanzamiento que son bastante vistos. Por hablar un poco de quién son los propietarios de la compañía, Hispasat es una compañía con una serie de accionistas privados que fundamentalmente son Abertis Telecom, que es un operador de infraestructura bastante conocido en España, Eutelsat, que es un operador de satélite también con capacidad complementaria a la de Hispasat, con los cuales tenemos acuerdos de tipo comercial, no de industrial, es decir, desde el punto de vista industrial Hispasat es independiente, pero comercialmente tenemos una serie de acuerdos con Eutelsat fundamentalmente en Europa. Y el tercer accionista privado es Telefónica, que todos conocéis. Y lo que quería destacar también es que seguimos manteniendo un núcleo de accionistas públicos que mantienen un poco el carácter estratégico de la compañía y que mantienen un poco la involucración y la relación de Hispasat con el resto de la industria espacial española que comentaré después. En cuanto a esta transparencia, también tenía alguna duda a la hora de traerla esta tarde aquí, pero me parece que es importante, precisamente en un foro de ingenieros, presentar una transparencia de resultados. Porque si no existieran estos resultados, no existiría Hispasat. Entonces, más vale que os vayáis acostumbrando a las curvas y a los diagramas de ingresos, resultados, que os aprendáis, y no lo voy a explicar yo esta tarde, pero que os aprendáis lo que es el EBITDA y los ratios de deuda-EBITDA, porque serán clave importantes que marcarán vuestro futuro en las compañías en las que trabajéis. Simplemente por hacer una reflexión rápida, Hispasat es una compañía que crece bastante, ha crecido bastante en los últimos años y además lo hace de una manera con una rentabilidad extraordinaria. Simplemente destacaros que con unos ingresos de 181 millones de euros tenemos un resultado neto, o sea, un beneficio neto de 71,4 millones de euros. Es decir, no solo nos divertimos haciendo lo que hacemos, sino que además ganamos mucho dinero. Y yo creo que eso es una cosa estupenda y fantástica a la que os invito que intentéis hacer a lo largo de vuestra vida. Es decir, no es malo ganar dinero, es bueno ganar dinero, es necesario ganar dinero para la sostenibilidad del negocio y para que los accionistas nos sigan manteniendo. Sobre los otros ratios financieros no voy a entrar, ya digo que os lo dejo de homework para que lo miréis. Ya entrando un poco en detalle en qué es la compañía, en la compañía ahora mismo tenemos 5 satélites en órbita. Los 5 satélites que tenemos son satélites de comunicaciones dedicados a diversas zonas de cobertura que os voy a enseñar más adelante. Están situados en 2 posiciones orbitales sobre el arco geoestacionario sobre el Ecuador, a 36.000 kilómetros de altura respecto del Ecuador, y en 2 posiciones orbitales que vienen determinadas por la longitud de esa posición, en 30 grados oeste y en 61 grados. Ahora también os enseñaré el tema de cobertura, de qué áreas de cobertura sirven. Y luego, a través de una sociedad participada que tenemos con alguna industria española y con parte de la Administración española, tenemos 2 satélites, Spainsat y Extar-EUR, que dan servicio a la Administración española en servicios gubernamentales. En estos momentos tenemos en desarrollo 2 nuevos satélites que comentaré más adelante y tenemos en estudio un nuevo satélite que lanzaremos probablemente a lo largo del próximo año. En cuanto a los centros de control, tenemos un centro de control en Arganda del Rey, aquí en Madrid, perdón, y tenemos un centro de control en Río de Janeiro, en Flamingo, y tenemos un centro de control, pero no tengo la foto, en Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, pues tenemos infraestructura de estaciones terrenas para control de los satélites en esas 3 mismas áreas, en este caso en Maspalomas, en Canarias, en Arganda y en Guaratiba, en Río de Janeiro. Respecto a las coberturas que os quería comentar, los satélites que tenemos en 30 grados oeste tienen cobertura fundamentalmente sobre Europa y Sudamérica, Centroamérica y parte del continente de Norteamérica y fundamentalmente están orientados al servicio en servicios en Europa y servicios transatlánticos con Sudamérica, porque veremos que para América tenemos otros satélites más específicos. Y lo que quería mostrar aquí un poco es cómo hemos ido creciendo en cuanto a las coberturas que tenemos y cómo hemos ido expandiendo primero en la zona de Oriente Medio y en estos momentos cómo nos estamos expandiendo en la zona del norte de África.
volviendo un poco atrás, lo explicamos también después, pero fundamentalmente, digamos, las dos áreas importantes de servicio de Hispasat son el continente americano y Europa, como se ven en estas coberturas, y yo creo que en el futuro tendremos que mirar muy de cerca lo que va a pasar en África y que la evolución del continente africano en los próximos años va a ser ciertamente de interés en el mercado del satélite. Sí. En la posición de 61 grados oeste tenemos los satélites que llamamos Amazonas 1 y Amazonas 2, y estos satélites están dedicados más a, como veis aquí, estos satélites ya sí tienen visibilidad sobre todo toda la parte de Estados Unidos y están más dedicados a dar servicios en la zona del continente americano. En cuanto a la capacidad, cómo ha ido creciendo, yo creo que lo más importante de este gráfico es ver que en azul tenemos la capacidad América-América, mientras que en amarillo y naranja tenemos la capacidad europea y capacidad conmutable, y podéis ver que en estos momentos tenemos ya más capacidad en América que en Europa. En términos de ingresos vamos así, pero en estos momentos casi la mitad de los ingresos de la compañía vienen de Latinoamérica, lo cual es un tema importante porque también enlaza con lo que se ha estado comentando aquí en la mesa sobre el tema de internacionalización. Es decir, no solo tenemos internacionalización desde el lado, en el caso de Hispasat, desde el lado de los suministradores, que son suministradores alemanes, franceses, americanos, sino que también tenemos esa internacionalización desde el lado de los clientes, fundamentalmente en Latinoamérica en estos momentos. Simplemente por comentar un poco la visión de Hispasat en este sentido es ser el líder, el operador de satélite, el líder en los mercados de habla española y portuguesa. Lo que os comentaba antes, en el ranking mundial de operadores de satélite estamos los séptimos, somos el séptimo operador mundial de satélite. No sé creo que no se puede leer desde ahí, pero os voy a dar algunos detalles de los países que tienen empresas en las primeras líneas de este top 20. El primero es una empresa que está radicada en Luxemburgo, realmente es de estas empresas globales, aunque tiene origen en Luxemburgo, pero está fusionada con una empresa americana grande. Luego está Intelsat, que tiene sede social en Bermuda, aunque es una empresa americana. La tercera es nuestros accionistas de Eutelsat, que tienen sede en Francia. La cuarta es una empresa canadiense, la quinta es japonesa, la sexta es brasileña y la séptima es española. Pero, por ejemplo, os llamo la atención sobre el hecho de que no hay ninguna empresa británica, no hay ninguna empresa alemana por encima nuestra, no hay ninguna empresa italiana. Somos el séptimo operador del mundo, estamos por delante de muchos otros países europeos en cuanto a nuestra capacidad de operación del satélite, y creo que es algo que es bueno que lo sepamos, que es bueno que lo mantengamos y que lo defendamos y que haya gente que se incorpore a nuestro proyecto para seguir, no como el séptimo operador. Nuestro objetivo es estar entre los 3-4 primeros operadores en los próximos años. Nuestro objetivo es seguir creciendo y ser uno de los primeros operadores globales en el tema de satélites de comunicaciones. Esta transparencia un poco lo que quiere enseñar es quién son nuestros clientes. Yo aquí únicamente haría un poco de mención de que en 30 grados oeste, que es el satélite más europeo, el 75%, si sumáis por ahí la tarta, la agrupáis, el 75% del uso del satélite está dedicado a televisión y el 25% del satélite se utiliza para datos. Es decir, en mercados maduros como Europa, donde hay una infraestructura de telecomunicaciones bastante fuerte, el gran negocio del satélite es la televisión, donde donde el satélite no tiene competencia con la infraestructura terrestre, mientras que en países en crecimiento, como es en Latinoamérica, si sumáis aquí la tarta, veréis que el 50% de la utilización del satélite se dedica a tráfico de datos y el otro 50% a televisión, que empieza a ser un negocio bastante intensivo en Latinoamérica, pero todavía está en fase de desarrollo. O sea, todavía la mitad del satélite en Latinoamérica se utiliza para tráfico de datos, en este caso, fundamentalmente, infraestructuras de telecomunicaciones básicas. Es decir, la gran aportación del satélite
en los mercados emergentes es el aportar la capacidad de dar un crecimiento rápido en la capacidad de infraestructura que no se puede dar con un despliegue de infraestructura terrestre, es decir, no se puede desplegar fibra en Brasil en 2 años, pero sí se puede desplegar una red de satélites de alta capacidad que, como es el caso de Hispasat con el satélite de Amazonas, da conexión telefónica a 5 estados de la Amazonia. Es decir, si tú estás en 5 estados de Brasil que están en la Amazonia y llamas por teléfono, esa llamada telefónica puede salir de la región gracias a los satélites de Hispasat. No quiero extenderme más sobre esto. Sobre aplicaciones, hemos hablado del uso del satélite para televisión, que fundamentalmente puede ser o bien televisión directa al hogar, que son los canales de televisión que se reciben directamente en casa, pero también es importante la utilización del satélite para distribución de señal, es decir, pues la señal de las privadas que se genera en Madrid se transmite vía satélite aquí a Sevilla, a un centro local de retransmisión, y desde ese centro local de Sevilla se distribuye localmente por vía aérea al resto de los usuarios. Eso es la distribución de televisión, que también es un papel importante del satélite, y finalmente la contribución de señales de televisión, que fundamentalmente es el tema de noticias, de dar noticias en vivo vía satélite. Pues todo esto de los camiones que van en la vuelta ciclista, que además son de Hispasat, que los camiones que van en la vuelta ciclista con la parabólica arriba, y cuando llegan a la meta despliegan la parabólica y dan servicio de acceso a Internet, enlaces de contribución de televisión directa para que veas la llegada de la vuelta en directo desde tu casa, y todos estos servicios son los que son la parte de contribución. En cuanto al tema de telecomunicaciones, está todo el tema de redes VSAT, de redes de datos, de distribución de datos, enlaces punto a punto. Y luego una utilización bastante reciente del satélite es el tema de banda ancha para acceso a Internet, que es un tema que está empezando, a ser interesante, donde sin duda el satélite va a jugar un papel fundamental en el momento en que queramos universalizar el acceso a banda ancha. Es decir, no existe medio terrestre que pueda garantizar el acceso a Internet en cualquier punto geográfico, salvo el satélite. Es decir, no es económicamente rentable cubrir el 100% del territorio mediante infraestructura terrestre, y en ese sentido el satélite jugará un papel fundamental para garantizar la universalidad del acceso a Internet desde cualquier punto del territorio geográfico. Y entonces, bueno, quería comentar sobre algunas nuevas aplicaciones que estamos desarrollando en el tema del satélite muy rápidamente, como es el tema de la televisión en alta definición y televisión en 3D. Si bien todavía el tema de la televisión en 3D es algo que todavía tenemos que ver cómo va evolucionando, porque tenemos la impresión de que no hay un sistema todavía que esté suficientemente consolidado, pero sí está consolidado, por ejemplo, el tema de la alta definición, para lo cual el satélite es un medio fundamental porque aporta una capacidad que difícilmente pueden aportar las redes terrestres. El tema de banda ancha lo hemos comentado, el tema de acceso a Internet es un tema importante y es un tema fundamental, sobre todo en acceso remoto. Este acceso a banda ancha del satélite también es muy interesante en los temas de movilidad. Es decir, esto es el tema de banda ancha para trenes ya es hoy día un servicio comercial. Desgraciadamente no es un servicio comercial que estemos dando en España, pero sí lo estamos dando en un operador francés, en Thalys, en el tren de alta velocidad de París a Bruselas. Si vais en el tren de París a Bruselas, la conexión a Internet que te ofrecen en el tren te la ofrecen vía Hispasat, y es un tema importante, el tema de la movilidad. Banda ancha en aviones es un tema que ha ido y ha vuelto en varias ocasiones. Hubo una experiencia de Connection by Boeing que no funcionó. Parece que otra vez está de vuelta el tema de banda ancha en aviones. Desde luego, los que viajamos, los que hacemos viajes transatlánticos largos, lo echamos de menos. Es decir, cuando estás 11 horas en el avión, la verdad es que, bueno, no sé si lo echamos de menos o lo agradecemos, pero digamos que en algunos momentos sí echamos de menos el correo electrónico, el poder conectarte con la oficina.
Aunque bien es cierto que también es un momento, es uno de los pocos momentos en los que puede estar felizmente fuera de contacto de la oficina. Pero bien. Luego, algunas aplicaciones, no quiero entrar en detalles ya demasiado técnicos, porque además no tengo mucho tiempo. Simplemente en Hispasat estamos trabajando en nuevas capacidades para desarrollar conectividad de redes malladas que permitan hacer servicios de voz sobre IP y videoconferencia de manera más eficiente a través del satélite, que es un tema sobre el que todavía estamos trabajando. Intento detenerme un par de minutos porque quizá esto os pueda llamar la atención sobre los programas que tenemos actualmente en desarrollo. Tenemos el satélite Amazonas 3, que en estos momentos estamos construyendo con el fabricante Space System Loral en Palo Alto, en California. El satélite es un satélite en el que estamos utilizando paneles de arseniuro de galio para los paneles orales. Estamos utilizando baterías de ion de litio, que curiosamente es un caso de transferencia tecnológica no del espacio hacia otros sectores, sino es una experiencia contraria. La utilización del ion de litio en el espacio provino de las baterías que se desarrollaban para los coches eléctricos, fundamentalmente para los carritos de golf, y se importó la tecnología de ion de litio, la que tenemos ahora en todos los teléfonos móviles, se importó de ahí. Es un satélite con propulsión química, con combustible, con propulsante y oxidante, tetróxido de nitrógeno y monometilhidracina. La masa de lanzamiento son 6,2 toneladas, es decir, un satélite probablemente de los más grandes. Creo que en este momento es el más grande que hemos lanzado y uno de los más grandes que se están fabricando. Algunos datos más, potencia, es decir, la potencia del satélite son 16 kilovatios, es decir, empezamos a poner en órbita aparatos con un nivel de potencia eléctrica bastante interesante. El vehículo lanzador va a ser el lanzador europeo Ariane 5 ECA y esperamos lanzarlo a principios de 2013 o, si nos dejan, finales de 2012. El otro programa que tenemos en desarrollo es el Hispasat AG1. Esto es un programa que tiene una componente tecnológica bastante más alta que el otro programa. El Amazonas 3 es un programa puramente comercial. Lo de AG1 es Advanced Generation y es un programa que estamos haciendo en una PPP, en una Private-Public Partnership, conjuntamente con la Agencia Espacial Europea. El satélite lo está desarrollando una empresa alemana de la que hablábamos hace un rato, OHB, y bueno, es un satélite bastante avanzado técnicamente. Vamos a probar, si logramos calificar la tecnología, vamos a probar un sistema de propulsión eléctrico de nueva generación, es decir, existe hoy día tecnología de propulsión eléctrica que está aprobada en vuelo, pero estamos aquí intentando, tenemos todavía algunas dudas sobre el proceso de calificación, pero estamos intentando poder volar una nueva tecnología de propulsión eléctrica que va a reducir o que va a extender la vida útil de los satélites. Estamos volando también o intentando volar un receptor de GPS para el satélite que nos va a permitir localizar el satélite mediante GPS y calcular las maniobras en base a los parámetros que nos dé el GPS. Tenemos también, a nivel de contribución española en este satélite, una contribución española muy importante, pues estamos incorporando una carga útil de comunicaciones avanzada en este satélite construida por Thales Alenia Space España y por Construcciones Aeronáuticas, Astrium Casa, creo que se llaman ahora. EADS Casa Espacio, lo que tú me digas. Bueno, EADS Casa Espacio. Nuestros amigos de ADS Casa Espacio están haciendo una antena activa, que es una tecnología nueva y que es muy interesante para los operadores de satélite, que consiste en que es una antena de ACEX activos que sintetiza la cobertura estas que hemos visto antes sobre las diversas áreas geográficas y que permite cambiar la localización y la forma de esos haces que iluminan la Tierra, de manera que teniendo en cuenta que un satélite dura 15 años de vida, pues es bastante interesante tener la capacidad para poder mover y deformar ese haz a lo largo de la vida útil para poder adaptarlo a las necesidades comerciales que tenga en cada momento puntual. Es decir, uno de los grandes problemas con los que nos encontramos a la hora de desarrollar un nuevo satélite es
que tenemos que predecir dónde van a estar los clientes en los próximos 15 años, lo cual es bastante complicado. En este mundo de las telecomunicaciones, predecir a un año es difícil, pues predecir a 15 ni os imagináis. Creo que es eso básicamente lo que os quiero contar sobre este tema. También contaros sobre este tema de los programas de desarrollo. Esto lo estamos haciendo, el seguimiento con ingenieros nuestros, es decir, nosotros desde Hispasat definimos las especificaciones de este satélite, sacamos una oferta que enviamos a los fabricantes internacionales de satélites, evaluamos las ofertas que estos fabricantes nos dan, seleccionamos la que nos parece más oportuna y a partir de ahí nosotros dirigimos el proceso de desarrollo y fabricación de estos satélites en órbita y nos encargamos desde eso hasta hacer el lanzamiento, que lo hace en este caso Ariane o el lanzador que lo haga, pero nosotros somos responsables de que todo eso vaya bien y luego la operación de esos satélites en órbita la hacemos directamente desde nuestro centro de control de satélite. Por último, lo que quería comentar en cuanto a la participación española en los satélites de Hispasat, quería comentar de que, a pesar de que somos, como habéis visto al principio, una empresa privada, todavía mantenemos un componente público, tenemos un 25% de participación pública y si bien no es un criterio de selección, sino que el criterio de selección es puramente la mejor oferta, sí negociamos siempre con los fabricantes, una vez que seleccionamos el fabricante, negociamos con los fabricantes una serie de retornos industriales para la industria española para garantizar que la industria española tiene una participación adecuada tanto en satélites nuestros como en futuros satélites de esos fabricantes. Y en este sentido me gustaría destacar que los programas del grupo Hispasat han generado y van a generar en los próximos años más de 900 millones de euros de facturación en retorno a la industria espacial española. Es decir, ahí un poco lo que comentaba del el papel de empresa tractora que juega Hispasat con el resto de la industria. Unos últimos datos que no sé si sirve para algo, pero como me decían que era un foro de empleo, pues me he sacado el perfil profesional y de edades de la compañía. Simplemente, pues eso, hay un 60% de titulados superiores, 30% de técnicos y 12% de administrativos. Y como veis, pues nos vamos haciendo viejos, es decir, la mayor parte de la compañía está entre 30 y 45, la edad media debe estar entre 35 y 40 años, con una media de 10 años de experiencia. Creo que la compañía debe moverse hacia aumentar esta columna de la gente joven y ahí es donde espero contar con la participación de todos aquellos que estén interesados.